Entender y diferenciar que existen varios tipos de acciones en bolsa fue algo que me llevó bastante tiempo, porque las acciones son como las personas, cada una tiene su carácter, su personalidad y su comportamiento característico, y el mercado de valores no es una excepción. Seguramente te suenen las acciones de dividendos o las acciones value, pero hoy te vengo a hablar de unas acciones que, aunque te nombre algún ejemplo y seguramente las reconozcas, puede que no sepas que pertenecen a otro grupo de acciones. El grupo de las acciones growth o acciones de crecimiento. Un tipo de acciones que de haberlas conocido hace muchos años me habrían ahorrado bastantes disgustos, bastantes malas operaciones y muy posiblemente mucho dinero. Así que hoy nos adentramos en el apasionante mundo de las acciones con mayor potencial de crecimiento de todo el mercado. Hoy te vengo a hablar de las acciones de tipo growth. Mi nombre es Mario Díez, aunque se me conoce más como Mario 10%, y desde hace 4 años, un poco más de 4 años, vengo invirtiendo únicamente con esta estrategia llamada Growth Investing. Gracias a este tipo de acciones he logrado superar la rentabilidad de los propios mercados durante estos años. Pero la pregunta que puede que te estés haciendo ahora mismo es, ¿qué hace que una acción sea considerada como growth? Para responderla lo voy a hacer con un concepto que seguramente si entiendes te permitirá diferenciar con mucha facilidad entre lo que son una acción de tipo growth y una acción de tipo value. La manera más sencilla para entenderlo es viendo cómo es el ciclo de vida de una empresa. Como te decía, las acciones de las distintas empresas que cotizan en el mercado norteamericano, que son hasta 10.000, son como las personas y como te puedes imaginar, nacen, crecen, maduran y eventualmente se retiran. En cada una de estas fases las acciones pueden clasificarse en distintas categorías, cada una con su perfil de riesgo y oportunidades. En la primera etapa, llamada etapa de introducción o de arranque, es donde nos encontramos a las empresas más jóvenes del mercado, las que podemos considerar como startups. Aquí es donde nos solemos encontrar el nacimiento de las empresas, es donde las ideas empiezan a hacerse realidad. Estas son empresas altamente innovadoras, pero también con un alto componente de riesgo. Sin embargo, esto también se puede traducir en que la potencial rentabilidad que puedes conseguir a largo plazo en este tipo de acciones puede ser mucho mayor que el promedio de acciones del mercado. Y en esta etapa es donde seguramente nos encontremos con las bebés del mercado, las llamadas IPO. IPO que viene de Initial Public Offering, o oferta pública de venta en español, que viene a ser el momento en el que una acción empieza a cotizar en bolsa. Aunque realmente no todas las IPOs empiezan en esta etapa, ya que existen empresas que son mucho más maduras que deciden salir a cotizar en bolsa, pero ya tienen su ciclo de crecimiento y su ciclo inicial hecho y puede que incluso se encuentre en una etapa de madurez, pero de esto hablaremos ahora. Así que una vez hemos pasado esta etapa de introducción y a medida que la empresa se va expandiendo, pasamos a la etapa de crecimiento, un punto en el que las empresas empiezan a tener un crecimiento mucho más sostenido, pero todavía mantienen teniendo un potencial de alto crecimiento. Llegados a este punto, este tipo de empresas pueden empezar a establecerse en el mercado y pueden empezar a conseguir ingresos significativos. Como ves, en estas dos etapas iniciales es donde nos encontramos el mayor crecimiento potencial de estas empresas y lo vemos tanto a nivel de las ventas, del crecimiento, de la expansión de las propias acciones como del potencial crecimiento en el precio o la potencial rentabilidad que podrías conseguir invirtiendo en ellas. Y si te das cuenta, growth viene del inglés que quiere decir crecimiento, así que en estas dos etapas iniciales es donde nos encontramos las acciones en las que nos queremos enfocar. Una vez superada la etapa de mayor crecimiento, nos encontramos en la etapa de madurez, que es donde las operaciones y los productos empiezan a estar muy establecidos en el mercado. En esta etapa es donde principalmente nos encontraremos las acciones value, acciones muy conocidas sobre todo por Warren Buffett y otros grandes inversores, en las que principalmente estas empresas ya están muy establecidas en el mercado, muy consolidadas, pero que pueden verse infravaloradas por el mercado. Aquí es donde también podemos encontrarnos con las distintas empresas que reparten dividendo, que pueden formar parte de dicha estrategia. Y ya finalmente tenemos la etapa de declive. En esta fase las acciones pueden entrar en una clara decadencia, ya sea por malas decisiones empresariales, por falta de innovación o porque realmente se ha agotado realmente el producto o servicio que estaban ofreciendo. Y en este punto pueden suceder dos cosas. La primera es que puedan encauzar la situación
cambien la toma de decisiones, innoven en los productos y puedan volver a rescatar la empresa para que vuelva a tener cierto crecimiento y el precio de la acción vuelva a subir, o simplemente la situación es tan irreversible que la empresa puede que vaya directa a la bancarrota. Como has podido ver hasta ahora, las acciones de mayor crecimiento, las acciones growth, son las que podemos encontrarnos en las primeras 2 etapas del ciclo de vida de las empresas y es donde mayores rentabilidades podemos conseguir, ya que disponen de ese potencial de crecimiento que generalmente y no siempre lo podemos ver reflejado en el precio de dichas acciones. Es por eso que podemos ver acciones que dan rentabilidades estratosféricas en cortos, medios e incluso largos periodos de tiempo, pero que en algún momento dado se desinflan porque ya empiezan a cambiar a la etapa de madurez en la que pueden convertirse en empresas infravaloradas. Pero cuando estamos hablando de crecimiento, ¿de qué tipo de crecimiento estamos hablando concretamente? Básicamente del que me ayudarías a conseguir si en este preciso instante le das al botón de suscribirte a mi canal para seguir aprendiendo de Growth Investing. A grandes rasgos, uno de los factores más determinantes en dicho crecimiento es el crecimiento en ingresos y en beneficios de la acción, además de otras características en las que este tipo de acciones suelen tener en común. William O'Neill, probablemente la persona más influyente y que realmente identificó y parametrizó las características de estas acciones, generó su propio sistema llamado CAN-SLIM. Un sistema en el que cada letra de CAN-SLIM significa una característica que posee cada una de estas acciones growth. Pero si quieres que te explique qué es exactamente este CAN-SLIM y qué significa cada una de estas letras, te recomiendo que me lo dejes en los comentarios y si realmente veo interés, grabaré un vídeo explicando cada una de estas características. Pero ahora hemos llegado al momento en el que tenemos que darle un poco de forma a estas acciones growth. Y lo vamos a hacer con algunos ejemplos para que entiendas qué tipo de acciones son, sobre todo viendo las mejores acciones growth del pasado que actualmente son las líderes del mercado. Y estas empresas no solo han sido capaces de crecer exponencialmente, sino que han sido capaces de transformar industrias enteras gracias a su innovación y a su crecimiento. Y aquí es donde yo te pregunto que ¿qué es lo que hace que una librería se acabe convirtiendo en un gigante del comercio electrónico? Pues como te puedes imaginar, te estoy hablando de Amazon, el gigante de comercio electrónico fundado en 1994 por Jeff Bezos. Y esta empresa no solo cambió el modo en el que compramos, sino que redefinió la innovación y la logística mundial. Y lo que comenzó como una pequeña tienda de libros ha acabado convirtiéndose en el gigante del comercio electrónico que también ofrece, por ejemplo, servicios en la nube. Otro ejemplo que seguramente te sonará es si te menciono vehículos eléctricos. Si hablamos de coches eléctricos, tenemos que hablar por obligación de Tesla. La empresa fundada en 2003 por Elon Musk, seguramente pienses que es una empresa del sector automoción, pero realmente estamos hablando de una empresa que fabrica tecnología y utiliza esta innovación en el sector automoción. Y por último te vengo a hablar de una empresa que cambió absolutamente el sector del entretenimiento. Y como puedes imaginar, te estoy hablando de Netflix, que empezó como un servicio de alquiler de DVDs para acabar convirtiéndose en la mayor plataforma de streaming del mundo. Y todas estas empresas tienen características que ya te he mencionado, y es que todas ellas han cumplido con todas las características que mencionamos en el CAN-SLIM. Y no solo se convirtieron en las mayores empresas de tipo growth durante su etapa de crecimiento, sino que han acabado convirtiéndose en las líderes del mercado. Así que ya llegando al final del vídeo y como has podido ver, las acciones de tipo growth son aquellas que se encuentran en las 2 primeras etapas, en la etapa de arranque o iniciación o en la etapa de crecimiento. Por eso, cuando busques acciones de tipo growth, te recomiendo que siempre te fijes en qué ciclo de vida de la empresa se encuentra para poder saber si realmente nos encontramos ante una acción de esta clase. Para rematar a la hora de identificarla, siempre puedes revisar en sus fundamentales, ya que tienen ciertas características de crecimiento como las que te mencionaba, que cumplen las características del CAN-SLIM. Estas acciones además cuentan con la parte del análisis técnico, con precios que realmente están demostrando que dicho crecimiento potencial
se ve reflejado en el mercado. Ya que hay una cosa que no te he mencionado, y es que el Growth Investing es una estrategia que junta lo mejor de ambos mundos, y con ambos mundos me estoy refiriendo a lo mejor del análisis fundamental, a las características particulares de este tipo de acciones y a lo mejor del análisis técnico, porque básicamente hay una serie de patrones muy característicos que se repiten constantemente en este tipo de acciones de tipo growth. Si realmente estás empezando en esto de la bolsa y quieres aprender más sobre growth investing, o ya llevas tiempo y quieres mejorar tus resultados invirtiendo en las acciones de mayor crecimiento, te recomiendo que mires en la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar ciertos recursos para que mejores y aprendas qué es esto del growth investing y sepas un poco más en profundidad qué es lo que puedes encontrar en estas acciones. Pero además de eso, también te animo a que te suscribas porque voy a seguir creando contenido en la línea del growth investing. Y si finalmente te ha gustado este vídeo, te recomiendo que le des like y lo compartas con tus amigos, que eso también me va a permitir crecer a mí. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.